hoy vamos a terminar de ver lo que quedó de Bifo, que le agregué unas cositas al Power, por eso lo reenviamos. Vamos a hacer como una especie de recapitulación de todo lo que hemos visto para darle ahí como un orden. Y vamos a empezar con estoicos, cínicos y epicúreos. Qué genialidad la gente cínica. O sea, me enfoqué en ellos. Les voy a dar como mucho más espacio que estoicos y epicúreos, que igual me caen bien, está todo bien, pero los cínicos son como los filósofos punks, o sea, los amo. Bien, de Bifo voy a compartir el Power. Aquí está. En donde habíamos quedado. Pabli, ¿querés leer? Vamos a tener que leer entre nosotros. Sí, obvio. A ver, el de la hiperestimulación. Sí, a diapo La 9. hiperesti- Bien, la hiperestimulación y la sobrecarga visual producen desórdenes en la elaboración emocional de significado. El organismo adopta herramientas de simplificación y tiende a uniformar su respuesta psíquica y a reestructurar su comportamiento afectivo en un marco más contraído y veloz. El punto principal de este proceso de desensibilización es la reducción del tiempo disponible para la elaboración de las emociones. Bien, bueno, un poco acá nos habíamos quedado, ¿no? Como que una de las hipótesis centrales de Bifo es esta. Es mucho más, tiene mucha más velocidad, la información que recibimos es demasiado rápida, digo, para nuestros tiempos orgánicos, ¿no? Como para poder elaborar emocionalmente toda esa información que estamos recibiendo. Ese desfasaje o esa contradicción lo que genera es una cierta desensibilización, ¿no? Como que se reduce la empatía, se reduce la posibilidad de registrar aquello que dice Bifo que no nos damos cuenta que registramos, pero que registramos, ¿no? Como que para él la sensibilidad tenía que ver con interpretar signos que son un poco invisibles, ¿no? Como poder percibir en el rostro, en el gesto o en el tono de voz de otra persona cuál es su estado de ánimo, por ejemplo. Esa sensibilidad para ver lo imperceptible se empieza a perder en esta contradicción. Él había hablado de, bueno, las diferencias entre la conjunción y la conexión. La conjunción tenía que ver con posibilidades de encuentro más desde la singularidad, más como desde lo espontáneo también, como que habría algo, él no usa esa palabra, pero como que habría algo más genuino en ese encuentro. Eh, y lo diferencia de la conexión, que implica toda una serie de relaciones prefijadas, ¿no? Como que en la conexión es como que seguimos ciertos senderos o ciertos caminos que ya han sido preestablecidos. La conexión tiene que ver con la sintactización del mundo, o sea, como con imponerle un cierto orden al mundo. En el sistema actual Bifo lo llama el semiocapitalismo. Entonces, bueno, como que ese orden prefigurado no permite conexiones o encuentros más espontáneos, más genuinos, como si lo permite la conjunción. Eh, Pensaba mucho en el sentido de la conexión, en los algoritmos y en, que lo habíamos nombrado, la empresa esta, no me puedo acordar el nombre, porque no recuerdo nombres demoníacos, que según el perfil de Facebook te metía propaganda política, que participó en las campañas de Trump, de Macri y de un montón de otras más, imagino. Cambridge Analytical, creo que era. Cambridge Analytical, gracias. ¿Ves? Es que te extrañábamos, Pablo, porque vos tenés esos datos que yo no puedo recordar de actualidad. Eh, Eso, como bueno, según los perfiles que tenemos, se generan como cierto tipo de propaganda, se nos acerca a determinados tipos de personas, ¿no? Como un poco esto de que también implica como un cierto como cerramiento o cierto bloqueo en un punto del mundo que percibimos porque recibimos data de cosas, situaciones y personas con las que somos afines. Probablemente a ustedes les aparezcan propagandas acerca
que hablen, por más que estemos más de acuerdo o menos de acuerdo, pero de cambio climático, de protección ambiental, ¿no? Como que empezamos a hablar o a incorporar determinados temas y se nos aparecen perfiles de Facebook, de Instagram que van como en esa línea, ¿no? Entonces genera como una cierta burbuja respecto de lo que es el mundo, ¿vale? Mi algoritmo es hater, porque cada vez que yo me quejo de la responsabilidad subjetiva, me tira cosas de o sea, de lo contrario, ¿no? Cada vez que me quejo de la responsabilidad afectiva, me tira propaganda como que a favor. Y así todo el tiempo. Siempre funciona así, como, ¿no? Amor, odio, en el mismo Es, plano. es como el inconsciente, no registra el no. Entonces vos decís Exacto. no a la responsabilidad afectiva y te aparece la ¿Cómo? responsabilidad afectiva. Sí. Se ve, bueno, está interesante, ¿no? Cómo funciona. Porque te despierta, claro, algo despierta. O sea, Sí, bueno, o sea, te genera más bronca de la que ya estás teniendo en una. Pero igual eso, lo que dice el Pablo, lo de que no registran no es gracioso, pero digo, aparece como por ahí, porque vos en última instancia estás nombrando responsabilidad afectiva, aunque te esté quejando. Eso es lo que el algoritmo no puede percibir, que sí podría percibir un ser humano, ¿no? Esa sensibilidad ante la queja, por ejemplo, que no estaría registrando el algoritmo. Bien, y la conjunción sería lo que permite la simpatía, que un poco terminamos en el debate de recital, religión, cancha. No, en esto del encuentro y de la conjunción, como la empatía tiene mucho que ver con el registro corporal del otro, de la otra, del eotre, ¿no? Como con ese registro muy afectivo, muy sensorial. Acá no nos olvidemos que es toda una generación que está leyendo Spinoza. Vamos a hacer un poquito después una genealogía de las filosofías que hablan del cuerpo y son todas las filosofías de las que están mamando estas personas. Como para ordenar un poco, hay como dos tendencias generales en la filosofía. Dualista dualista, más metafísica y materialista. Se cruzan, no es que hay una línea tajante y unos quedan de un lado y otros quedan del otro, pero más o menos como que va por ahí. Bien, entonces, un poco en esta línea de lo que venía hablando Bifo de conjunción-conexión, como en esta cuestión de la conexión, estamos expuestos a una socialización forzada todo el tiempo. Relacionarse es también producir. O sea, el dispositivo que de alguna manera está estructurando nuestra existencia, más o menos, son redes sociales. Ya su nombre lo indica, ¿no? O sea, tenemos que socializar. Como que se plantea esta contradicción que ya se había visto desde principio de siglo entre la cuestión individuo-masa y cómo en esa masificación lo que hay es un montón de soledad, pero es una soledad en el medio de una masa, justamente en el medio de un montón de gente, en el medio de un montón de vínculos forzados. En esta vorágine de situaciones que se suceden, no tenemos tiempo para la atención consciente. Acá me detengo un poco porque no sé si les pasa, sobre todo en esta época del año, me parece que es como muy clave, que es que no tenemos ni tiempo ni energía para prestar atención a las cosas que nos suceden, como al cotidiano, a los vínculos, ¿no? Como que el encuentro con los vínculos es un ratito, tipo, no sé, nos juntamos a tomar un café, una birra, a comer, pero ese encuentro dura 2-3 horas. Hay gente con la que es muy sano que dure 2-3 horas, o sea, no es que con todo el mundo tiene que durar un montón, no hace falta, pero digo, como que esa es la dinámica como general, universal de los vínculos, ¿no? No tenemos como tiempo para prestar atención. Yo pienso mucho en tener como el tiempo y la atención suficiente para plantar una semilla de tomate y ver que crezca el tomate y todo el cuidado que eso implica y comerse ese tomate, ¿no?
Claro, yo creo que justamente se puede aplicar no solamente a los seres humanos, ¿no? Entonces, cuando a lo mejor te está corriendo el reloj porque hay que pagar impuestos y decís, ¿por qué no puedo relajarme para plantar una semilla y ver qué pasa con eso? O quedarme un rato mirando, no sé, el cielo. O sea, parece re hippie, pero posta, yo a veces me puedo pensar cuánto tiempo hace que no subo a la terraza, aunque sea, a mirar el cielo. Eh, bueno, hola, aunque sea una conexión, no con otra cosa que no sea la computadora. Y después lo del tiempo creo que se construye, no queda otra. No queda otra porque si no, ya el día comienza, ¿no? Con que, uy, tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que... Y creo que la única posibilidad es justamente mediante la construcción de esa temporalidad. Sí, tal cual. Ahí se me ocurren dos cosas, digamos. Por un lado, a veces para construir esa temporalidad es necesario ordenarse de alguna manera los tiempos, porque si no, la vorágine nos corre. Entonces, ordenar, que parece como contradictorio, pero es como agendar el espacio de ocio. Y después, por otro lado, algo que he estado pensando últimamente que tiene que ver con eh, los niveles de consumo y el tiempo. O sea, como que es bastante proporcional el hecho de que si aumenta nuestra posibilidad de consumo, porque aumenta nuestro salario, porque aumentan nuestros ingresos, para quienes tenemos los privilegios de poder más o menos elegir la relación trabajo-salario que vamos a tener, pero digo, si aumentan nuestros ingresos para que aumente nuestro nivel de consumo, disminuye nuestro tiempo disponible para justamente consumir. Entonces es como una ecuación ahí media fina eh, entre, bueno, como que es algo que vamos a ver que plantean les antiguos, que es como reducir los niveles de consumo, o sea, cierta austeridad para tener más tiempo disponible. El tema es que, bueno, se complica en nuestro momento actual porque todo lo que queremos hacer implica plata. O sea, es muy difícil poder tener tiempo disponible como para hacer algo más o menos lindo. Digo, incluso para leer, o sea, si queremos leer necesitamos o poder comprar libros o tener acceso a internet para descargar los PDF. Si queremos estar en contacto con la naturaleza, tenemos que estar en lugares más o menos cerca de la naturaleza, porque si no implica un pasaje, si no implica nada, un lugar en el cual, no sé, a veces, qué sé yo, consumir algo para ir al baño, digo, como cosas que necesitamos, que yo estoy re dispuesta igual a de construir, pero nada, es como que es difícil esa ecuación. Pero sí me parece importante como poder pensar, bueno, mi nivel de consumo, o sea, mi nivel de posibilidad de consumo es inversamente proporcional a la capacidad, a la posibilidad de disfrutar de ese consumo. ¿No? O sea, si yo quiero trabajar para tener unas vacaciones en el Caribe, voy a tener re poco tiempo de vacaciones, me voy a tener que reventar trabajando todo el año y probablemente el día 1 de vacaciones me enferme. Que es algo que le sucede a un montón de gente porque nada, nos autoexplotamos. Entonces, O explotar a alguien más. Exactamente. Sí, sí, la pero fabricación del sujeto endeudado. claro. Y que aparte, no sé si les ha pasado, pero yo cuando tuve un poquito más de ingreso, porque me explotaban otras personas, yo despilfarraba la plata porque no tenía ganas de vivir el viernes. Entonces salía y decía, ya fue, pago todo. O sea, así, después me quedaba sin un peso y encima enojada. Hay Y una, probablemente con resaca. hay una peli que se llama Under the Skin, creo que es esa de Scarlett Johansson, que es la que es un monstruo ella que agarra hombres, ¿la han visto? Y tiene una escena esa peli que a mí me encanta, que es como que, bueno, voy a respoilear la película. Ella como que se cansa de ser un monstruo y quiere ser humana, y entonces va a un local y como que pide comida, así como en la media tarde perfecta de Instagram, para sacarle fotitos, y la prueba, y le parece una mierda la comida, y hace así, y se la saca de la boca, del asco que le da, y digo, claro, el consumo está puesto como idealizado, y por un lado, bueno, no sé, al menos este taller que viene en continuidad con el taller anterior, a mí lo que me pasa es que no quiero decir culpa porque sería ponerlo en términos muy cristianos, pero como que he empezado a ver
lo que le hace al ambiente todo lo que hacemos, ¿no? Y eso como que me ha achicado un poco ciertas acciones, que también, nada, es para problematizarlo porque ya vimos que el 1% o el 2% más ricos son los que destruyen el planeta, no por ir uno a consumir algo puntualmente, pero igual, ¿no? Y por otro lado, entonces, y por otro lado, ese consumo tan idealizado y que se trabaja para el consumo y que se consume para el trabajo y tal, está la fantasía de que te llena y no llena nada eso. No sé si me explico. Son ideas que estoy como pensando ahora. Sí, la idea, a ver, para mí lo que ha hecho muy bien el capitalismo es asociar encuentro a consumo. O sea, pensemos en todas las propagandas de Coca-Cola. Son personas disfrutando situaciones en familia, Mm. con amigues, ¿no? Como que es esa asociación que es Felicidad, difícil. consumo, amistad, consumo, encuentro, vínculos, consumo. Juntarse con Claro, es amigues, lo que dice Deleuze cuando dice no se desea un vestido, sino la situación que se construye alrededor de ese vestido en particular. Es decir, es en conjunto, lo cual, bueno, también es muy interesante pensar el deseo en esos términos. Pero Como una justamente, constelación. ay, qué hermoso, sí. Pero justamente la propaganda está hecha así, todas las propagandas están hechas así, publicidades así del auto con, bueno, sí, la mujer hermosa y bla. Total, en la D de deseo, Deleuze dice algo así como, totalmente eso que decís vos, vale, y creo que él dice lo de la constelación, así como, los publicistas saben, pudieron entender como esa naturaleza del deseo. sí, tal Sí, sí, cual. lo saqué del ABC, lo robé de ahí. No dejamos de ser animales gregarios, ¿no? Como animales sociales, entonces está como por ahí, pero digo, me parece como interesante pensarlo porque a mí lo que me pasa mucho es, bueno, yo ya soy una gente progre, ya creo que estoy reconstruida, pero no, ni en pedo, o sea, y me junto con mis amigas y es como siempre hay que consumir algo, por más que le busques la vuelta de que no, de que, o sea, como que, pero igual siempre terminas consumiendo, entonces, nada, como problematizar eso. No sé si la línea es no consumir, hay un movimiento que son los friganos, que son gente que viven, pasa que hay que vivir en el primer mundo para hacer frío, o sea, básicamente son les cartoneres y la gente que come de la basura, solo que Pero una cuando cosa, cuando la basura es Gatorade. Sí, yo tenía un claro, amigo que se fue a vivir a Europa, estuvo un tiempo en Europa, claro, los supermercados tiraban Gatorade vencidos de ayer, ¿me entendés? Y bueno, Claro, donde los yanquis toman un vasito de Coca-Cola y tiran la botella, sí, digamos, hacen eso, claro, real. es que sí, son movimientos que son posibles en el primer mundo. Acá la basura es basura, en serio, digamos, como no da. Bien, bueno, sigamos con esto. Articulé acá unos que agregué sobre temporalidad, que me parecía interesante pensar. Leo uno y después lees vos, Pablo, o Vale, ¿quieren? Este dice, acá estaba, ¿se acuerdan que también habíamos hablado del devenir americanes? Que la identidad yankee es una identidad como universal, que logró constituirse como modelo global porque justamente es una identidad incluyente, no excluyente. De ahí Quiero decir Pinwash. algo en relación a eso. Me parece rarísimo que le diga un devenir a eso, porque los devenires son minoritarios. ¿Por qué le dice un devenir a la homogeneización y a la globalización? no es un devenir. Eso no es un devenir, eso es una estratificación, eso es una cagada, no un devenir. Pero bueno, Devenir tiene como otro sentido, o sea, tiene ese sentido más específico de Deleuze y Guattari, que es devenir minoritario, que es una línea que resigue Bifo. Por ahí me parece que él usa la palabra devenir como simplemente como un claro, movimiento, bien. no como un devenir minoritario, obviamente, sino bueno, como el movimiento de las cosas, ¿no? Como que tiene más que ver con eso. Dice, desde la colonización española a la colonización de la mente global por Hollywood, la condición de la penetración capitalista en el inconsciente colectivo ha sido saturar el espacio de la imaginación.
Y después un poco más adelante dice, la profecía no es una predicción abstracta del futuro, sino que tiene que ver con la inmanencia. El futuro está inscrito en la presente estructura del mundo como un abanico de posibilidades, tendencia que podemos imaginar, sentir y percibir, aunque no podamos verla claramente. Bueno, acá me parece que hay como, nada, se le puede criticar otra cosa más, digo, porque, digamos, en todo caso, si está dentro del un poco la lógica más espinosista, ¿no? De la potencia no es posibilidad. Y ahí no sé a qué se refiere con inmanencia. No, Como no, que, no. No sé si está pensando en términos espinocianos. Y ah, son dos ideas diferentes que dos junté porque me parecía que podíamos pensar a partir de juntarlas, digamos. Por un lado, la primera parte sí, para mí tiene más que ver con una obturación de potencia, como que se nos reducen las posibilidades de imaginación. Y después esta idea que él toma, que es un poco heideggeriana, que es como el futuro como profecía en el sentido de como las posibilidades de esta actual estructura del mundo. ¿Se entiende más o menos? O sea, como, se por un entiende lado, que le lleven a Heidegger y que podrían haber puesto otra cosa si no hubieran leído a Heidegger. Ah, Estamos malísimas hoy. hoy estamos muy malas. Hola, No nos vayamos a Caro, morder la lengua porque nos te, envenenamos. te invito al serpentario. Caro está en el patio, qué hermoso. Buenas, Olis, perdón la Caro. tardanza. Acá No estoy. hay, no hay problema. Te perdiste unas venenosidades muy divertidas. Después las Eh, escucho grabadas, ¿o no? Yes, sí, sí, sí. Vamos a ver qué editamos. Probablemente eh, esto también se edite, sí. Esto de la profecía lo re-relaciono el colapso igual. Sí, a ver, a mí me gustó pensar esto, a ver, de acá como partimos para varios lados, pero esta posibilidad, esta profecía del futuro como algo que está inscrito en la presente estructura del mundo, pensaba como esto del colapso, que es, qué sé yo, será en 10, 15 o 20 años, digo, igual está más o menos, o sea, no vamos a saber la fecha exacta ni la manera exacta, pero sabemos que la cosa va por ahí. Digo, como no quedarse solamente en el plano de la utopía, sino como, bueno, esto que decía Haraway, vivimos tiempos perturbadores, hagámonos cargo de esto, como tomemos este problema y sigamos con este problema. Pero a la vez pensaba esto, cómo las posibilidades de futuro con la imaginación obturada se reducen. Y acá no sé, como que pensaba un montón el tema que habíamos hablado en la clase pasada de lo ficcional, ¿no? Como de poder abrirse a pensar otras posibilidades. Como no quedarnos, o sea, a ver, como también estaba leyendo una crítica a las ideas de colapso, que me regaló el Pablo para mi cumpleaños, y también eso, como no pensar que todo va como en una misma línea. Tenemos ciertas posibilidades que son re concretas, digamos, a ver, no vamos a recuperar la biodiversidad que hemos dinamitado, eso no va a pasar, no va a pasar un reparto general de la riqueza tampoco, digo, como que hay cosas que no van a suceder, pero sí empezar a pensar otras chances y otras posibilidades, porque pensaba eso, como, a ver, la imaginación es como una función psíquica que tiene mucho que ver con cómo construimos un futuro y vivimos en unos niveles de automatización en el que ni siquiera nos ponemos a imaginar mucho otras chances para nuestras propias existencias, ¿no? O sea, digo, como ni personalmente ni comunitariamente lo abrimos demasiado. Sin pensar que de repente mañana nosotros vamos a ser astronautas, digo, sin llevar la imaginación a ese extremo, teniendo como esta base, que es esta estructura del mundo posible, pero como jugar un poco más con lo ficcional para que se abran otras cosas. Porque igualmente todo sigue estando en movimiento. O sea, igual, no sé si les pasa, la presente estructura del mundo sigue sorprendiendo. Casi siempre para mal, pero sigue sorprendiendo. O sea, no le quitemos ese factor sorpresa. Vale. sí, se me ocurre un poco, bueno, el concepto de inmanencia es muy complicado, ¿no? Ahora estoy hablando desde Deleuze, pero en algún punto cuando
cuando él dice en diálogos esto de no pararse a recapitular, digamos, como que en algún punto creo que tiene que ver, ¿no? Con basta de hacer historia para atrás, qué tanto o qué tanto también para adelante, porque en este momento, o sea, lo que a mí como herramienta filosófica me vienen sirviendo estos dos talleres, es como para cancelar un poco el futuro el futuro que además estaba hipergestionado, ¿no? Todo lo que se supone que yo quería viajar por el mundo, bla, bla, y que, como decíamos antes, digamos, lo que había que hacer para llegar a eso. Y, y en algún punto, bueno, hay como una especie bueno, ya está, ¿no? Si total esto va a pasar, no sabemos bien cuándo, el presente toma otra dimensión completamente distinta, muy distinta. Y en algún punto, y acá voy a traer un poquito a Heidegger, está esto del ser para la muerte. Pero no solamente como cuando lo lees así, que después Lacan lo toma de nuevo, que decir, qué sé yo, sino como que desde otro lugar un poco más, si se quiere, experiencial inclusive. Sí, un poco la propuesta que podemos como ir dilucidando y que también vengo pensando, tiene que ver un poco con poder anclarse un poco más en el presente. Como esto que decías vos, ni tanto para atrás ni tanto para adelante, sino como que las posibilidades están en este presente. Al borde de la falopa New Age, al borde del vivir el momento, al borde del carpe diem, pero me parece que hay algo ahí que sí es real, digamos, como no estar ni con la angustia, ni la ansiedad, ni como tratar de generar esa mini conexión, ese encuentro, no sé, como que algo ahí, insisto, al borde de la falopa New Age, pero va un poco por ahí, claro. No se te escucha, Caro. ¿Sí? Yo no escucho casi nada. Bueno, al borde de eso que decías de la falopa New Age, el tema es como también no caer en la trampa de no querer ni pensar tanto para atrás, porque ya fue, me da pereza, o no, o ya no impacta en este presente. Y no, es que ese es el problema. Es que no podemos construir hoy nada que queramos construir si no estamos mirando también para atrás. O sea, con la memoria se construye también. O sea, no perder, sí, los lugares conquistados de lucha, no perderlos, no corrernos de ahí tampoco. Me parece como fino y como tramposo también. Como que hay que ver a dónde queremos estar parados ahí. No sé, Yo se diría, entiende lo ahí que digo? podemos mecharlo, Caro, con Walter Benjamin, ¿no? O sea, Claro, ahí va. claro. Y lo otro es muy Haraway como la parte creativa, la parte de la imaginación que está tan arrasada. Y sí, también tiene que ver con que nos estemos impidiendo mirar para atrás o para adelante, si para imaginar necesitamos todas estas dimensiones o no. Acá traigo otra cita de Bifo que es súper oportuna, que habla sobre la memoria, pero es interesante porque la memoria, la leo. ¿Cómo podemos sentir el flujo de la materia viva? La memoria es nuestro acceso a este registro del tiempo. No es una reconstrucción de un evento o serie de eventos regular, fija, repetible y computable. Ella es recreación y reimaginación de un pasado que está continuamente cambiando a medida que nos distanciamos de él y varía nuestro punto de vista. La construcción de la memoria es desde un presente. Ahí me parece que hay una diferencia entre esta recapitulación que decía la Vale, que es como que hay diferentes maneras de vincularse con el pasado y con la memoria. Como que hay una manera como obsoleta, media muerta, digamos, como más repetitiva, incluso más desde la conexión, o sea, una relación poco creativa con ese pasado, y después una relación más de un pasado de los muertos, de los cánones, apoderarse de un recuerdo que relampaguea en el instante de un peligro. Benjamin, claro, hermoso. Pero, y en Benjamin eso está muy claro, es como esa memoria
ilumina el presente, pero porque también esa memoria es iluminada desde el presente. Y no desde el presente, desde un presente, o sea, ¿desde dónde nos posicionamos? ¿Del relato que nos están contando los vencedores o de los proyectos de los vencidos? ¿No? Como hay ahí como posicionamientos, pero me parece que en esos posicionamientos está nuevamente este estar presente en el presente. Como que la memoria que nos pisa las puntas de los pies. ¡Ay, qué imágenes tan bonitas que tiene la memoria! Qué figura linda para pensar. Pero eso, me parece que un poco lo que plantea Bifo, que yo coincido bastante, es que esta hiperestimulación de la información nos disocia mucho de lo que vivimos, de lo que deseamos, incluso nuestros deseos, a ver, que están gestionados por el capitalismo, son deseos de lo imposible. Son, a ver, lo que llamamos vidas hegemónicas y cuerpos hegemónicos es el cuerpo y la vida de un 1%. O sea, es algo que no tiene que ver con nuestras actuales posibilidades de futuro. Tiene que ver con las posibilidades de otros. Eso es anulante, ¿no? A eso me parece que apunta, es frustrante, anulante, obtura, no sabes qué sos, quién sos. Porque sos en relación a un modelo imposible, muy cercano a lo religioso, muy cercano, igual de sufriente, igual de imposible, o sea, a ver, desde las ideas de Platón, de, no sé, de las perfecciones que había, hasta los modelos hegemónicos de ahora, sigue siendo igual, o sea, y sigue siendo un desprecio del cuerpo, un desprecio del presente, un desprecio del ahora, en función de posibilidades que no tienen que ver con este ahora. Y lo mismo para atrás. Entonces es como ese doble movimiento de estar en el instante presente para poder desde ahí como moverse en la temporalidad. Que ahí me parece re interesante a partir de ese anclaje, si se quiere, ay, no me gusta la palabra anclaje, me suena como aquieta. Pero digo, sería como un poco a partir de eso generar estas ficciones. No como que elaboremos ficciones que tengan que ver con este presente, pero bueno, ¿qué posibilidades podemos imaginar? Y ahí es un gran trabajo porque nuestra imaginación está colonizada, completamente colonizada a nivel global. Entonces, ahí me parece que ahí lo engancha justo con esto de como la identidad yanqui, desandar todo eso, desandar todo lo que Hollywood hizo en nuestra subjetividad y empezar a desear algo que por ahí tenga más que ver con lo local, ¿no? Como con nuestra cotidianidad más real. No sé, todo el tiempo estoy al borde de pensar que estoy diciendo algo medio falopa New Age. Ustedes me corrigen si yo me corro. Siento que estoy caminando un borde. O quizás esto para Pablo, cortalo después, ¿no? ¿Le podríamos dar crédito a algo de esos discursos o ninguno? No, pero, o sea, yo diría, en vez de desear algo más real, desear cosas que tengan un agenciamiento más potente. Me parece que, yendo a Spinoza, es una buena forma de evitar lo real, lo ilusorio, lo verdadero, lo falso, ¿no? Como con esa otra categoría. Sí. Acá lo dice, claro, hay un poema de Octavio Paz sobre esa aculturación yanqui. Sí, a mí, yo la verdad que no lo había, o sea, más o menos es algo que percibimos y tal, pero así como con esa precisión, no lo había pensado. Parece que por la cara de la Caro no se acuerda. Y esperen que me refui del Power. Esto a lo mejor todavía no me puse a leer bien los textos, pero en un seminario que hice sobre epistemologías feministas, se trabajaba mucho, ¿no? Como que, bueno, todo lo que el modelo científico racional, ligado más a la cuestión, ¿no? Del ser genérico, hombre, cis, blanco, de cierta clase,
lo que había quedado por fuera. Seguramente en Federici hay bastante de esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, el valor de la intuición, incluso para pensar la ciencia, bueno, ciertas experiencias narrativas, cuando en la historia reciente también se toma ciertas correspondencias de las mujeres, lo que escribían en sus habitaciones, digo, bueno, de nuevo, ¿no? Es volver a tomar estas nociones sin que se territorialicen y, bueno, y tratar de no recaer de nuevo en esta otra cuestión de, bueno, esto tendría que ver con una esencia femenina, pero me parece que, bueno, eso le daría otro marco que no sería el de las terapias New Age y, bueno, Ivana Nadal, bla. Sí, que está todo como muy revuelto, ¿no? Como todo lo que es lo otro del discurso hegemónico, hay de todo, de todo. Claro. No, me pregunto justo con lo que dice Vale y vos ahora, el problema es el lenguaje también, ahí construimos. Y no hablo de usar la E o no usar la E, no. Sino, o sea, ahí imaginamos también. Ujú. No sé, ahí ya me perdí. Y hablar con otras palabras te lleva al loquero. También no, no es cualquier cosa el lenguaje, ¿no? Tal cual, pensaba en dos cosas. Por un lado, lo que hace Silvia Rivera Cusicanqui, que es tomar conceptos del quichua y del aymara. Eh, por ejemplo, no me acuerdo cuáles, pero había dos palabras para decir nosotres. Una era nosotres en contraposición a ustedes o a ellos, un nosotres como grupo, y después había un nosotres. Hiwasa era uno, me vino como un destello a mi memoria. Hiwasa y Nanaka creo que eran, creo, habría que corroborar, pero había un nosotres en oposición a un otro y había un nosotres como un todes, como comunidad global, si se quiere. Y no tenemos palabras para diferenciar eso. O bueno, palabras que vienen del mapudungún, o sea, palabras que nombran sentimientos, emociones, sensaciones, percepciones que nuestra lengua colonizada no tiene. Y ahí me parece que a veces pasa algo que con estos autores que leemos, que tienen mucho lenguaje como entre comillas técnico, territorialización, desterritorialización, agenciamiento, o, o sentidos muy precisos de cada palabra, como devenir, o sea, devenir tiene un sentido muy preciso en la obra de Deleuze y Guattari, pero bueno, que es como una manera también de crear lenguaje. Hay una cita que hace Leonor Silvestri, que de no me acuerdo quién, que es deberás como construir la lengua que habitarás y en la que ya no vivirás sola. ¿Recuerdan esa cita? ¿La han leído en Luditas Sexuales? Es de Tikkun. Es de Tikkun, todo está por construir. Deberás construir la lengua en La la que casa en la que habitarás y deberás construir tus ancestros. los antepasados que te harán más libre. Eso, los antepasados que te harán más libre. Sí, tal cual. Es como esa necesidad de rearmar todo en una, como a ver, correrse de esa codificación y de esa sintactización del mundo que nos propone todo el tiempo el capitalismo. La guerra apenas ha comenzado, sí, sí, tal cual. Bien, porque lo que justamente esto lo pasamos medio rápido, pero porque intuyo que ya más o menos lo sabemos, pero justamente lo que hace el capitalismo y el semiocapitalismo cada vez más es aumentar los niveles de abstracción. La primera abstracción es la abstracción de la mercancía, que es que todo lo que existe es traducible al valor dinero, o sea que es todo abstracto porque en un punto todo es igual, todo es un ente que es intercambiable por dinero, que es otra mercancía, o sea, todo es equivalente a la misma mercancía. En segunda instancia, que la transformación que hacemos de la naturaleza y la producción de objetos termina siendo, dice Biff, una interacción autorreferencial entre máquinas informáticas, es decir, que la información toma el lugar de las cosas, ya lo que se intercambia
igual siguen siendo objetos, pero cada vez más es información. El otro día leía que la cantidad de mails que se mandan por día, creo que era una cantidad, una locura, equivale como al funcionamiento de 4 centrales nucleares, una cosa así, en términos energéticos, ¿no? Si creemos que con un mail nos ahorramos energía porque ahorramos papel, pues no, mi ciela. Y bueno, en tercera instancia, las finanzas se han desvinculado del nivel de la producción, ¿no? O sea, ya el dinero que produce más dinero, las criptomonedas, la bolsa, todo eso que nosotros hippie humanistas no entendemos, que tiene que ver con la... sí, es una locura, pero así funciona, ¿no? Es tan abstracto, tan abstracto que ni siquiera tiene un correlato material. No hace falta irse a la criptomoneda. Si las personas que tenemos dinero en el banco, en la cuenta del sueldo, ¿no? Quisiéramos sacar todas las personas en simultáneo el dinero, no existe ese dinero físicamente. No existe físicamente el dinero que existe virtual. No hace falta irse ni a la criptomoneda. No, es cada vez más abstracto y eso genera también, a ver, pensando al sistema como un todo, porque funciona de una manera bastante homogénea, todo termina siendo así como abstracto, como igual, ¿no les parece? Como que todo es como un molde que se replica, como, no sé, desde lo estético hasta los modos de vida, hasta los hábitos de consumo, hasta el ocio, hasta el vínculo con uno mismo. No, es como que todo es abstracto, todo es el mismo molde. Claro. ¿Se me escucha? Sí. Los zapatistas hablan de la hidra capitalista y es tremenda la imagen, pero es muy concreta. Es eso que decís, cómo se replica y se replica a sí misma y agarrás una y la encontrás, ¿la entendés? Y se replica. Es un bajón esa imagen, pero pues, es. Mira, leo esto porque lo que se replica es la máquina. Dice, la máquina bioinformática. Bioinformática, me hace mierda ya el término. Asumirlo así, pero es así. La máquina bioinformática ya no es escindible del cuerpo y la mente, porque ya no es más una herramienta externa, sino que se ha convertido en un transformador interno del cuerpo y la mente, en un potenciador lingüístico y cognitivo. Somos la máquina. Y en la diapo que sigue, que habla de lo mismo, ahora la máquina... ¿Podrías como contextualizar un poquito lo anterior? Porque no sé, no he leído ese libro y no termino de entender la cuestión esta de la Claro, máquina. no entiendo la máquina bio, o sea, el concepto ese. Yo no lo... Cada subjetividad sería esa máquina. Cada subjetividad está, claro, vinculada a esa máquina. Pensemos en nada, en el celu. Pero esa máquina somos nosotros, de eso Esa habla. máquina somos nosotros. Es cada uno, o sea, ha de venir un medio cyborg, ¿tiene que ver? No. Sí, para mí es un poco cyborg y es como esa idea de... Pero dice bioinformática, o sea, en la parte de informática, o sea, si es bioinformática, yo entendí como, más que irse a una computadora y el cyborg, a mí se me fue a que replicamos información. Para ese lado se me fue a nivel discursivo. Lo es que, pensé a por ese ver, otro lado yo. es esto. Lo que Bifo dice es que ya la máquina no es algo externo, con lo que de alguna manera nos agenciamos, sino que es interno. A mí se me fue para el lado del cuerpo y de los hábitos y el comportamiento. O sea, a ver si entiendo bien, no importa si estoy o no usando el celular, ya lo tengo instalado y sé que lo voy a usar, como hay un banco con mis datos, como, o sea, como si todo ya fuera una máquina bien informática. Exacto, porque Ahí va. tu identidad está en vos y está en tu celu. Chin, qué Ya complejo. no podemos estar sin celular por la cantidad de data nuestra que tiene. Sí, que perdemos el celular y perdemos las claves de todo. De nuestras cuentas bancarias, de nuestras redes sociales.
perdemos contactos, perdemos vínculos. O sea, es como que el celular en particular es externo, pero no es solamente externo. Nos vinculamos con las personas a través de las redes sociales, nos vinculamos con los acontecimientos, con las situaciones a través de las redes. Sacamos una foto de lo que estamos haciendo y la subimos a Instagram. Y parte de la situación es poder generar el momento foto para historia de Instagram. No siempre tratamos de no estar pendientes, pero está ahí. Está ahí, entonces es una máquina que no está. A ver, leo esto, dice, ahora la máquina no se halla frente al cuerpo, sino al interior del cuerpo-mente. Debido a esta transformación, la naturaleza del poder político ha cambiado. Cuando la máquina era externa, el Estado debía regular el cuerpo al que se le aplicaba la ley. Se movilizaron agencias de represión para forzar al organismo consciente a someterse a ese ritmo sin rebelarse. Hoy en día la dominación política se ha internalizado y es indiscernible de la máquina en sí misma. Postdatas Sí, de las sociedades de control de Deleuze. sí. Y O sea, de la Foucault sociedad vio poder. disciplinaria, claro, pero sería, me parece a mí, de la sociedad disciplinaria a la sociedad de control, donde el control se internaliza, ¿sí? Exacto, sí, es eso. Carol, Me parece. levanta. Sí, pensaba si era muy romántico pensar en un paso para atrás, pero no como si fuera posible, porque no lo es. Pero recortarse un poco de esto. No sé si, a mí, no sé, me lo pienso. Spoileando un poco lo de los antiguos, hablan de un devenir anónimo, no un devenir nadie. Pasa que hay que bancarse estar nadie. Pero me refiero a muchas cosas, aparte de las redes y cómo hemos construido otra identidad o una parte de nuestra identidad, sino qué máquinas tenemos y qué chances hay. O sea, y las hay, porque igual hay un instinto también. O sea, vamos a seguir viviendo. Bueno, estoy medio lirando, perdón. No, es que igual sí, vamos a seguir viviendo. Yo creo que hay como un combo ahí medio explosivo entre no querer abandonar ciertas comodidades. Lo digo así, se re puede vivir sin heladera, pero es incómodo. En verano es una paja, querés tener el agua fresquita. Te re podés gestionar y yo lo he hecho por pobre, digamos, esta vida tercermundista. Puedes vivir sin lavarropas y tener, a ver, entre, bueno, justo vale, vos estás muy lejos, pero la Carol, Pablo y yo vivimos cerca. Podríamos tener un lavarropa entre los tres, en vez de tres. Yo he usado el de la Juli, quiero decir, no lo va a decir Real. ella, pero yo he Hay uno usado el de él. disponible también, esas cosas hay que hacer, o sea, las hacemos. Mira, la experiencia que yo tuve en México en un momento en Chiapas fue la de lo mínimo, o sea, no heladera porque no existe, no calefacción porque no hay, eh, baños afuera, a veces no agua, o sea, no agua potable, o sea, muy fuerte la experiencia. Y hablaba con una amiga de lo siguiente, yo me sentí muy a gusto por una cuestión, porque era muy, muy cómodo en el sentido de la cantidad de decisiones que tomaba al día. Eran menos, era más simple. Pero para eso tiene que haber una vida más simple. Vos, Juli, no podés trabajar las 800 horas que laburás sin heladera, sin lavarropa, sin... Es otra cosa, pero es otra cosa que sí es y que sucede y que es posible que otros pueblos viven así. Hoy mismo. Y a la vez pueden tener o no acceso a una red social, no importa. Pero es otra lógica y otra dinámica de vida. Y es la de tomar de veras menos decisiones. La vida es mucho más simple, no queda de otra que prender el fuego, no queda de otra que bañarte con jarra. Y no sé, yo me sentí por un tiempo muy bien en ese sentido. Sí, es que yo recoincido, la Vale dice que lava a mano porque le quitaría espacio al lavarropas. O sea, esto terminamos consumiendo menos o descomplejizando por pobre en el tercer mundo, ¿no? Porque lo queramos. Pero sí recoincido con vos, Caro, tomás muchas menos decisiones y volvés a tomar, o sea, como que un poco las decisiones que tomás que tienen que ver con, yo creo que hasta comes menos o comes más sano,
Porque esto del snack, de tener todo envasado, de poder tener la heladera llena de huevadas, como que vas sacando, vas contaminando el cuerpo. Eh, Hay ahí como una complejización que es cierto, yo hay mucha, o sea, yo no... Ahí vuelvo un poco a la discusión que teníamos hace un rato. Si no tuviera lavarropas o si no tuviera heladera, gastaría menos electricidad, quizás podría laburar menos, ¿no? Como, a ver, o sea, ¿cómo sería? Quizás el aumentar el nivel de posibilidades de consumo me reduce como el tiempo disponible que tengo para ciertas cosas. Entonces, reducir el nivel de consumo, pero hay que aguantársela, hay que desacostumbrarse de la Pero heladera. lleva mucho tiempo hacer todo eso otro, lleva mucha energía. Por eso digo, no, Julio, o sea, acá no se puede articular. O sea, yo regresé acá y no es articulable, no sé cómo explicarlo, es lo que dice el Pablo. Lleva un tiempo otro, entonces para eso no tenés que laburar todo lo que, o sea, y no importa si reducís la electricidad, igual va a tener que seguir laburando esas horas, pero no es tanto lo que, no es fácil de articular en cualquier lugar del mundo. Se ha avanzado ya en una dirección que Porque es nos impone. sistémico, Sí, es es sistémico. sistémico, está muy articulado. Claro, pero perdón, quiero hacer una preguntita de chusma. Sin heladera, ¿cómo? ¿Cómo hacían? La comida es a diario en el Ujú, mercado. Comprás comida en el mercado, verduras, vegetales, ujú, una olla con agua fría en un rincón oscuro, los lácteos, no consumía muchos lácteos y ya, pues es que no había claro, más que hacerle al asunto. bien. Lo que pasa que también, bueno, empezar a hacer ese tipo de cosas te lleva a una soledad que no siempre es tan sencilla, porque a veces incluso sucede que con amistades que vos decís, está todo bien, si no, bueno, pero en realidad nos juntamos y no gastamos tanto, y después siempre hay como una especie de exigencia tácita de consumo, ¿no? Entonces, bueno, no, pero total tomamos, ay, podemos pedir tal cosa también, y pues, y como que o después, no sé, las personas a mí me pasa que dan por sentado que yo tengo cosas que no tengo, todo el tiempo me pasa eso. Y es como que, bueno, en algún punto es angustiante también, porque, sí, no, la verdad que no quiero una televisión y no la voy a tener, pero como que vieron, no, bueno, pero ponete al canal que están pasando tal cosa. Eh, ¿Por qué todo el tiempo dan por sentado que tengo algo que no tengo? Y así con cosas a veces incluso más del orden que se puede pensar como, no sé, acá en Rosario yo no tengo aire acondicionado, y la verdad que, bueno, se hace medio difícil, pero es como que es muy difícil, vas quedando a veces como que cierta soledad es hermosa, pero otras veces también es, bueno, es Dura. difícil. Sí. Vos es que, perdón, momento de terapia, es- estoy como muy en sintonía con eso que decís, ¿vale? Y a veces pienso, en relación a mí, cómo todo esto del colapso, lo decía recién, como me ayuda a reducir consumos y eso, pero no sé si a veces caigo en una lógica media sacrificial cristiana. Me, me preocupa eso. Digo, ¿estoy alimentando al Jesucito de adentro o estoy tratando de hacer ecología? Me lo pregunto O también, capaz que bastante. estás batallando con toda esta imposición, porque ¿por qué? Y uno se puede enojar y batallar y resistirse aunque la pase mínimamente incómodo, porque no es tan incómodo tampoco. Mi mamá me critica un montón y me dice que me parezco a mi abuela, porque recupero una pava vieja, porque... Y no sé por qué, igual me regalaron una jarra eléctrica y es un caño, y la uso todos los días. Pero si no la tengo, uso una olla. No sé, es difícil, pero por eso preguntaba si no era un lugar romántico lo otro. Y no necesariamente, por ahí es un lugar de batalla interno y que está buenísimo conservarlo. Y la experiencia que yo comentaba era articulable y posible allá y fue muy extraña y muy reveladora, pero allá. Acá no puede, no es tan, no aplica, es raro. No, yo creo que es una fina línea entre ese devenir minoritario, militante de lucha, la pobreza y la moral cristiana. En el medio, nada, tratamos como de... En el medio une, tratando de hacer algo. Boluda. Es un montón. Pero también Por- tiene que ver con las cosas que también, bueno, cada singularidad valoriza, ¿no? Como por ejemplo tener tiempo.
a veces, ¿no? Y es como que, bueno, eso sería un bien no, o sea, que ya está tan capitalizado que a veces es difícil explicar, no, mira, yo la verdad es que prefiero estas 3 horas para dormir más o para dormirme una siesta que estar trabajando. Vos a lo mejor preferís otra cosa, está bárbaro, digo. Y además también el hecho de que realmente, a ver, yo si pudiera hacer más plata, lo haría. O si tuviera a lo mejor la forma de hacerla sin sufrir tanto, digo. Me parece que también eso está, a veces ahí te das cuenta, me parece, cuando ya estás entrando en una, ¿no? De estoy sacrificando todo, no me estoy comprando, no sé, tal libro porque... Y decir, no, ya fue, me lo compro. Pero la línea es muy difusa a veces. Sí, el Pablo dice, nuestro nuevo Romeo no es real, simbólico, imaginario, es pobreza, cristianismo y colapso. Re en esa. Pensaba también en relación a lo que decías, Vale, de los consumos y les amigues, como la importancia de generar comunidad. O sea, como empezar a ir. Ya tenemos una edad en la que tenemos un montón de vínculos por costumbre y que nos cuesta un montón desandar y qué sé yo. Pero digo, como también hacer esa desintoxicación de vínculos y decir, bueno, si tal amiga es súper consumista y la verdad que no me cabe, o le planteo que no me cierra eso, o me dejo de juntar. Más soledad, o sea, todas las propuestas que tiramos nos terminan llevando a la cima del monte, cual Zaratustra, pero nada, es como, la Vale ya pasó por, Vale, venite a Mendoza, te juro que acá nos juntamos, comemos fideitos con salsa y somos muy felices. Pero digo, eso, también cómo empezar a construir, porque es cierto que en soledad esto es muy difícil. Pensar en soledad es muy difícil, transitar esto, como ciertas opciones de vida. Digo, como llegar a esas 3 contradicciones que decía el Tadeo, como era 3 como mínimo y 7 como máximo, mantenerlo en ese parámetro de contradicciones, es difícil, porque bueno, hay un mundo que nos está proponiendo justamente lo contrario. Yo pienso mucho en, bueno, Chile a mí es un lugar que me hace pensar un montón, en general. Y tiene como un gran movimiento anarquista y nada, hay un montón de casas ocupas, comunidades, de gente que realmente tienen todos el mismo modo de vida. Y acá lo veo un poco, más o menos, como entre adolescentes o gente como un toque más joven que nosotros, que están como en esa, que son veganes, pero el grupo de amigos, o sea, el grupo de amigues son todos veganos, o sea, no es que hay una sola persona que se lleva, no sé, la hamburguesa de soja al asado, digamos, sino que la comida es vegana, o no sé, como que entre todos no consumen. Y me parece que también ahí como a mí me ha servido como ciertos planteamientos en mis vínculos y en mis grupos, no se pueden todos y no se puede como yo quisiera, pero sí podés como ir tirando, tensionando un poquito para ese lado. Como que si el plan siempre es, no sé, reventarse escabeando y comiendo afuera, como ser vos, la voz que tira, che, y si nos juntamos en una casa, a veces va a salir, a veces no, pero digo, nos permite como tener también situaciones un poco más amables. Claro. No, pensaba en lo de comunidad, por, si es que no es condición compartir tantas cosas o compartir aunque sea una, todo es. No sé, pienso cómo hacer comunidad con una persona que quiere salir a comer afuera, yo no lo puedo pagar y le digo, anda vos y nos juntamos la semana que viene en mi casa. Pero que cada uno siga como haciéndolo, no sé, a ver si nos vamos tentando por ahí en realidad, más que uniéndonos porque tenemos en común exactamente eso. Eso es más fácil. Sí, sí. Son como eso, son como opciones. Y acá lo engancho con lo que vamos a ver ahora del tiempo, que es justamente con quién pasamos nuestro tiempo y a quién y a qué le dedicamos nuestro tiempo. Pablo, ¿y podés leer la diapo? Es la 14. Sí, ahora la leo. La colonización del tiempo ha sido un objetivo fundamental en el desarrollo del capitalismo durante la Edad Moderna. La mutación antropológica que produjo el capitalismo en la mente humana y en la vida cotidiana ha sido, ante todo, una transformación en la percepción del tiempo. Sin embargo, con la difusión de la tecnología digital,
que hizo posible una operación, algo nuevo ocurrió. El tiempo se convirtió en el principal campo de batalla, dado que es el espacio de la mente, el tiempo-mente y el cibertiempo. ¿Sigo? No. Eh, ahora sí seguí con esta, que es buenísima. Bien. Me quedé pensando igual en la anterior. Eh, Eh, ¿Querés que paremos y charlemos? no, solo un breve comentario como el tiempo en la modernidad se estructura de cierta manera, Foucault, ¿no? Y ahora aparece el tiempo acelerado, que me hace acordar tanto a lo que vimos de la gran aceleración de los consumos en el encuentro del colapso, como a lo que vimos. Para mí, todos estos textos se desprenden, igual que en Byung-Chul Han, como que son amplificaciones y desarrollos de postdata de las sociedades de control. Me parece que en ese texto tan breve, Deleuze le dio de comer a muchos. Lo dijo Eh, todo. lo dijo todo, dijo, bueno, resumidito, resumidito, que ya me cansé de escribir. ¿Se acuerdan que en el taller de colapso anterior, el que di yo, en el encuentro 2 que hablábamos de subjetividad, yo abordé otro texto que es también como postdata de las sociedades de control, que era el de aplicado a la pedagogía, que era la pedagogía del aburrido, ¿no? La aceleración, la hiperestimulación, es por un lado la hiperconectividad y el estar, el multitasking, el estar atento a todo, y al mismo tiempo es el tedio y el aburrimiento cuando también te querés desprender del dispositivo, ¿no? Que teme el tedio y el tener que estar entretenido siempre. Nada, pensé en eso. Eh, Sigo. Hago un paréntesis. Sí, dale. ¿Hace cuánto no tienen tiempo para aburrirse en serio? Para mí hay como dos tipos de aburrimiento. Un aburrimiento que es el de ahora, que es el que te lleva a scrollear Instagram, que es como el aburrimiento medio permanente, porque todo es medio igual lo que pasa y todo es tan acelerado que como no te permitís recibir nada, entonces en una te aburre. Pero yo me acuerdo del aburrimiento de cuando era más piba, de la siesta en la que no podía hacer nada, no existían las redes sociales y prendía el televisor, me caía un chancletazo enorme y tenía 2 o 3 horas que tenía que ver qué mierda hacía sola, pues no podía salir a la calle. ¿Y ahí qué haces? ¿Te Yo, le, acordás? yo me Somos, reacuerdo. somos Me señoras reacuerdo. recordando la infancia. Me muero. Yo no puedo creer que el tiempo haya pasado tan rápido. Que somos señoras recordando cuando había que hacer silencio en la siesta. Y que, ¿qué hacía? Yo jugaba con los Power Rangers, no sé. Inventaba juegos. Porque ahora, ¿cuál es la dinámica? Que yo me hago recargo como madre. Quiero dormir un rato, le doy el celu. O sea, me hago remil cargo y porque si no me tortura, porque claro, mi hijo no está acostumbrado a pasar 2 o 3 horas aburrido. No, digo, como ese, ¿hace cuánto que no nos aburrimos en serio? Que ese aburrimiento era una fuente de un montón de creatividad. Ahí pensábamos cosas. Yo me leí toda la biblioteca de mis viejes, hacía manualidades, no sé, como Aprendí origami. era mucho más creativo. O te metías en lugares que estaban aparentemente prohibidos, o sea, donde no te ven investigar, transgredir, pero desde ese lugar. Wow, es re fuerte también eso. Ay, en un Rompías momento cosas. rompías cosas. A ver si está. No, pero bueno, en un momento Bifo habla esto de que hemos perdido la curiosidad. Y un poco esa curiosidad tiene que ver con ese aburrimiento, con ese, nada, no tengo nada más que hacer, me pongo a ver qué onda, ¿no? La curiosidad esto de los lugares prohibidos, yo me revisaba todas las alacenas, ibas al garaje, al galponcito ese donde hay cosas, herramientas, y ahí encontrabas cosas maravillosas. Va, no sé, re idealista igual de la infancia. No sé si era tan ideal. Pero en esa parte sí me parece que se potenciaba un poco más la creatividad. No estaba tan preformateado, no estaba preformateada, o al menos no tanto la gestión del aburrimiento. Bueno, y acá ahora nosotros somos de cierto, compartimos cierto, eh,
brecha etaria, pero si nos vamos un poco más atrás, qué sé yo, había algo que jugaban, ¿cómo es que se llamaba? La payana, La que era como payana. con piedritas. Jugaban con piedritas, ¿entendés? El juego era con piedritas. No te compraban juguetes de plástico del Power Ranger o del... No, era con piedritas el juego, listo, así. Tal cual con lo que había en la casa. Y lo que decía la Juli, que, o sea, llevarte a investigar desde las alacenas a un fondo donde hay herramientas y mirar, observar. Bueno, es un disparador enorme. Saber jugar con piedritas, chabón. ¿Ves? No estamos romantizando, yo me lo pregunto en serio, pero no lo puedo evitar, yo no puedo evitar sentir que Estamos era otro romantizando. modo. Bueno, pero era un modo también otro de ser creativos, de generar curiosidad, lo que dice la Julia de la curiosidad. ¿Qué curiosidad dan las redes sociales? No sé un niño cómo le impactan las redes sociales, no tengo idea. O sea, sé, digo, también es muy cabrón la imposición que hay de la tecnología, no por nada. Realmente nos hace menos creativos, más perezosos y lo que dice Haraway de, bueno, tocará eso ahora. Yo acá trayendo algo muy personal, recuerdo que cuando por fin tuve internet, que bueno, vieron, al principio era con teléfono y toda esta historia, pero en la medida en la cual, bueno, no sé, insisto, es muy personal. No existían todas las aplicaciones con las notificaciones. Para mí Internet implicó una ventana al mundo, porque en el pueblo no había ni siquiera una librería para que yo pueda comprar un libro. Entonces fue como, ¡boom! ¡Cuánta información! Yo creo que, insisto, en mi trayectoria de vida personal, el problema lo empecé a tener cuando quiero agarrar el celular para googlear una palabra y digo, ay, no, porque así contesto esto, ¿no? Y bueno, ya cuando también, digamos, bueno, pasamos a estos celulares, los smartphones, ahí a lo mejor, bueno, hay como una especie de, bueno, algún cambio, al menos que lo noto en mi propia vida. Bueno, también, o sea, siendo homosexual, categoría médica ahí, la internet sirvió para encontrar gente. Antes era más complicado, antes estaba la revista, ¿no? Hay un libro que se llama Un año sin amor, que hicieron la película después, y te mostraba cómo era conocer gente antes, y era mandar un anuncio a la revista, soy así, 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 sin foto, y dejabas tu número y tenías que estar esperando al lado del teléfono fijo que llamaran. O sea, era otra cosa en los 90 poder La cogerse canción una de foto. Rodrigo. Así La, que de- sí, la canción de así, Rodrigo. Puse un aviso en el diario La Voz para tener una cita. Es a- eso. así que sí, tiene otras ventajas, es verdad. Hay Bueno, que, Leo. lo que pasa que no Ah, frena, no para, o sea, esas ventajas son reales, lo que dice Vale, de buscar, o sea, es enorme, es alucinante. O poder encontrarse con personas que quieras conocer y ver, pero es la hidra, no para y no va a parar. Y si no para uno, ¿qué onda? Hay una cuestión total. ética que esto no la tiene, acá no hay ética alguna. Es capitalismo puro y duro, ¿no? Y además hay un documental, eh, no me acuerdo si es El dilema de las redes sociales, que dice algo así como, creemos que el celular es una herramienta, pero no, porque una herramienta es un martillo que cuando vos querés lo usás, pero un martillo no está incitándote todo el tiempo que lo uses, no te produce mecanismos de recompensa para que lo sigas utilizando. O sea, la herramienta es uno con el celular, no es el sujeto de la acción. O sea, no es una herramienta el celular, es muchas otras cosas, pero no una herramienta como un martillo, no, no es lo ¿No? mismo. Y pensaba en eso que decían, o sea, como cuánto del uso que hacemos de Internet es ese uso más productivo, que me parece que es un 5% en relación a como todo lo que absorbemos en promedio, ¿no? Pero en relación a lo que absorbemos de modelos hegemónicos de redes, toda la propaganda que nos entran, todas las necesidades que nos crean, en el medio de todo eso hay como una, no sé, esa florcita ahí en el desierto, chiquitita, de, bueno, yo lo usé como herramienta, pero en el otro 90% del tiempo fui yo su herramienta. Pablo, ahora sí, léete esto que me parece re Vamos, importante. vamos a dormir entonces. Dormir puede ser considerado una intransigente interrupción
en el tiempo que nos roba el capitalismo. Me encanta. Una sociedad de insomnes no es para nada un lugar agradable y el incremento de productividad se paga con la pérdida de racionalidad y respeto por la vida. Me encanta. A dormir. Tira una data que es tipo, siglo XIX se dormía como 10 horas por día, siglo XX 8, siglo XXI 6. Estamos, ¿no? O sea, estamos durmiendo casi la mitad que hace más o menos 150, 200 años. Casi la mitad, un poquito más de la mitad. Pero es que dormir poco te impide tomar decisiones directamente. Literalmente. Es una locura el insomnio. Pensaba, ¿cómo se llaman estos que se comen a los otros? Antropófagos, No, el último cine. Que no tienen cerebro y se comen. zombies. Zombies. Los zombies. Ese concepto de zombie tan contemporáneo. Ahí va, tiene que ver con ese tiempo, otro. Sí. No dormimos. O sea, la gente que toma decisiones sobre, pensemos esto, ¿no? La gente que tomó todas las decisiones sobre la pandemia era gente que no dormía. ¿Cuál era el comentario sobre el presidente? Que no Que dormía, que estaba estaba destruido. demacrado. Claro. Esa es la persona, digo, hay una red, hay un sistema, pero es la persona con más responsabilidad sobre nuestras vidas, no dormía. Pero nada, me pareció interesante esto del dormir. Hay un montón de estudios sobre el sueño en salud mental y personas que conozco que trabajan con la salud mental remarcan todo el tiempo la importancia del sueño. O sea, porque realmente no podemos pensar, no podemos decidir, no podemos tener ningún respeto por nada si estamos insomnes. Y lo otro que le agrega Bifo a esto es el suicidio, o sea, la muerte, el sueño y la muerte, hipnos y tánatos, como las dos maneras de como interrumpir el tiempo que nos roba el capitalismo. Yo tenía la data, no me acuerdo en dónde, pero había aumentado los índices de suicidio. Bueno, no lo voy a encontrar ahora, pero habían aumentado como un 60% en los últimos 50 años. Una cosa así, una locura lo que aumentó el índice de suicidio. Y no me pareció tan importante, o sea, a ver, tiene como un apartadito interesante sobre a veces Bifo hace estudios como en ciudades medio focalizados y estudia creo que Corea del Sur y hay como una relación directa entre acceso a redes sociales e índices de suicidio, pero así como bastante directo, ¿no? Y también eso, el suicidio como el frenar la producción también. O sea, como la posibilidad de correrse es durmiendo o muriendo y dormimos cada vez menos. Pero yo me pregunto, o sea, si este estudio focalizado en una sociedad tecnológicamente avanzadísima, o sea, nosotros estamos viendo un futuro también. Ahí. Estamos mirando lo que pasa, las consecuencias. Me imagino en ese lugar que esto ha pasado como antes, ¿no? Son como no sé, los que avanzan ahí. Tendencias. Pablo. ¿Me das permiso para leer una cosa? Sí, obvio. Porque esto del sueño, una vez encontré una cosa muy bellamente escrita y la guardé porque sabía que esto en algún momento iba a servir, mira, iba a servirnos. Esto es un fragmento del ensayo Dormir para resistir de Marina Garcés. Dice así. Googleando ya. ¿Cómo? A Googleando leerlo ya. ya. Sí, dice. En el capitalismo actual no se puede no estar disponible. Por ello, seguimos sin poder dormir. La falta de sueño ha perdido peligrosidad y ha ganado rentabilidad. Aprender de nuevo a dormir sería, pues, en primer lugar, un acto de resistencia a la captura de la atención y a la explotación integral de la vida. Dormir para interrumpir, dormir para poder soñar, dormir para dejar de ser y para perder los contornos del yo, dormir para sabotear la máquina de producir.
Dormir es una de las pocas experiencias que quedan donde, conscientemente o no, nos abandonamos al cuidado de los demás. Por muy solitario y privado que pueda parecer alguien que duerme, todavía no está del todo separado de las tramas del apoyo mutuo y de la confianza, por muy estropeados que puedan estar estos vínculos. Y añade Crary, en la despersonalización del sueño, el que duerme habita un mundo común. La imposibilidad del sueño es, por tanto, la imposibilidad de un mundo común donde poder descansar y abandonarse. Cuando cada uno se juega solo su conexión con el mundo, cuando cada uno se juega solo su éxito y su fracaso, cuando la vida es un juego de oportunidades en la que cada uno de nosotros gana o pierde la partida de su vida contra los otros, no puede haber reposo. Un mundo común no es un mundo feliz, armónico y reconciliado. Es un mundo donde el sufrimiento puede dormir dentro de nosotros, donde el miedo puede tumbarse también, como una sombra que nos envuelve. Un mundo donde los cuerpos que duermen no dejan de estar separados, pero saben de algún modo, pero se saben de algún modo entrelazados por una respiración que los acompasa. No me digan que no es hermoso. Es muy hermoso. Está en común Me cinismo. encantó. Exacto, es común cinismo de Marina Garcés. Es el ensayo Está, Dormir para resistir. Yo lo tengo ese libro. Me sonaba, me sonaba, me sonaba. Sí, son varios ensayos de esa mujer. Está buenísimo. Yo te sí, voy a ir a robar todos tus libros, Carolina, porque todos están muy buenos. Ahora que los conocí, ahora que conocí tu casa. está re disponible en PDF ese de Marina Garcés, lo encontré ahí al toque. Genial. Bueno, vamos a ir como medio rápido con lo último que queda de Bifo y vamos a hacer una mini intro a les antigües. Bueno, habla un poco ahora de la relación con el espacio y dice, la Secla, que es otro autor, examina los efectos de desorientación que la estandarización moderna del espacio urbano ha inducido en los habitantes de la ciudad. El funcionalismo moderno está basado en el supuesto de que los residentes urbanos no deberían perder tiempo en una relación complicada con el entorno. Este debe ser funcional, de manera que sus habitantes puedan moverse de un área suburbana a otra para ir al trabajo. Tal reducción funcionalista implica el anonimato de los suburbios. Cualquier transferencia emocional se considera inútil. El entorno no debe ser sentido, sino usado. Digo, como también esta idea de pensar las ciudades como todas iguales, de pensar los no lugares, de pensar como estas urbanizaciones, sobre todo en época de elecciones que se ven un montón y que no sé, digo, cómo se complica, porque al menos acá en Mendoza han hecho un montón de ciclovías, que por un lado está bueno facilitar el uso de bicicletas, pero son todas las ciclovías iguales. O sea, como que intervienen en el espacio generando una homogeneización. La Caro dice, anulamos al flaner de Benjamin, tal cual. Porque ya no hay algo diferente para mirar. Lo asesinamos, no lo anulamos. Lo asesinamos. Leí rápido la notificación. Sí, lo asesinamos. Las intervenciones sobre el espacio urbano son terribles, terribles. Más allá de que Mendoza es una ciudad que tiene eso como característica, porque con tanto terremoto hay cosas que no se conservan, pero hay una tendencia a homogeneizar. Y existe una arquitectura hostil, se llama así, literal. Es la arquitectura que ocupa los lugares que podrían ocupar personas homeless, por ejemplo, abajo de los puentes, construye con cemento pinches. Cómo nos limitan las calles con esas puntas que parecen puntas de bala. Todo eso es arquitectura hostil, está pensada, está craneada para esto. Sí, está como hiperregulado el uso del espacio, hiperregulado.
O sea, las balas esas que hay en las esquinas es para que no pases por ahí. Y esto, ¿no? Como la última diapo habla un poco de algo que creo que esta la había leído en el encuentro pasado, que tiene que ver con la experiencia y con la singularización del entorno, o sea, cómo hacemos una configuración personal del mundo, o sea, cómo todo se torna cada vez más impersonal. Si seguimos en esa nostalgia en la que veníamos, pero digo, se va perdiendo eso del almacén que había en el barrio cuando éramos chicas y le fiábamos a Doña Pochamada, la romantización o no que eso genera. Hoy por hoy los kioscos son cadenas, o sea, los mismos kioscos, los mismos almacenes son cadenas, son casi todos iguales, venden los mismos productos, casi ninguno vende productos de elaboración artesanal, la mayoría son todos de elaboración industrial. Entonces, bueno, como esa relación que también tenemos, o sea, digo, cómo todo se torna homogéneo. Frente a eso me parece que el desafío tiene que ver con la singularización y ahí aparece de nuevo el problema del presente. Singularizarlo desde el propio presente, porque singularizamos a partir justamente de la propia singularidad. No es una creatividad o una creación que sea como externa a lo que soy, sino que es a partir desde lo que soy, desde mi propia experiencia del mundo. Y que lo que él dice es, no es en sí lo que sucedió, sino la sensibilidad que yo tuve para percibir eso que sucedió. O sea, porque también en esta homogeneización podemos estar en cualquier lugar del mundo y tener la misma experiencia, playa, selfie, sombrero blanco, no sé, como eso, y no hacer de eso una experiencia. Bien, vamos a cerrar acá a este señor Bifo, que es muy hermoso. Yo lo recomiendo un montón y lo disfruté un montón. Y vamos a hacer la vamos a repetir el encuentro que viene porque somos poquites, pero una mini recapitulación de lo que hemos visto porque ha sido como un bombardeo de cosas, una ensalada mixta, y vamos a tratar como de configurar un sentido porque además estamos cerrando lo que serían los dos primeros ejes que constituyen de alguna manera un bloque. Nada, empezamos hablando del tema que nos convoca, que es colapso, y un poco la propuesta fue, o sea, ya no vamos a pensar si estamos en una situación de colapso, o sea, ya es un hecho, ¿no? O sea, no es una posibilidad, algo que podría suceder, pero no. Si reducimos el consumo y guardamos todos los plásticos adentro de una botellita y dejamos de comer carne, esto no va a pasar, no, o sea, es el mundo que se viene, en más o en menos, veremos qué posibilidades de futuro configuran, pero esta es la estructura actual del mundo. Y hicimos un poco de énfasis en lo que podríamos llamar recursos naturales, como en el agotamiento de esas fuentes energéticas, y con la pérdida de biodiversidad. O sea, como todo lo que implica la pérdida de biodiversidad que el desarrollo del capitalismo actual está generando. Y ahí trajimos a la teoría de sistemas, o sea, empezar a modificar nuestra propia percepción, o sea, como para poder pensar y situarnos en este presente del que tanto hemos hablado hoy, es necesario modificar los ejes de nuestra percepción. No podemos seguir percibiendo todo abstractamente, no podemos seguir percibiendo todo como igual. Lo individual tampoco sigue siendo una posibilidad. Ahí trajimos a la teoría de sistemas de la mano de Friedrich, no sé cómo se pronuncia, Capra, y a Haraway, ¿no? Como empezar a realmente comprender que la vida es un todo, que está la teoría Gaia, que es entender al planeta Tierra como un todo vivo, para empezar a corrernos de esta ficción del individualismo que nos ha traído el desarrollo del capitalismo. Y a mí me pareció interesante en relación a esta pérdida de biodiversidad traer a Donna Haraway, que Donna Haraway, voy a recapitular bastante porque tiene conceptos que me parece que tenemos que seguir teniendo presentes para pensar, porque ella es un poco que es útil para pensar la situación actual, pero es útil para el bloque que sigue, que es como pensar estrategias.
un poco lo que nuclea su texto, o al menos lo que a mí me pareció que tenía que nuclear el aporte al taller, es esta cuestión de con qué ideas pensamos ideas. Bien, ideas para pensar ideas, con qué historias contamos historias, ¿no? Como desde dónde, a ver, que está muy asociado a otra noción de ella, que es la de generar parentesco. Esto de, no todo está relacionado con todo, pero todo está relacionado a algo. No todo está vinculado con todo, pero todo tiene sus vinculaciones. Bueno, ¿con qué nos vinculamos? ¿Con qué textos nos vinculamos? ¿Con qué ideas nos vinculamos? ¿Con qué modos de vida nos vinculamos? Pensando un poco de vuelta la discusión que tuvimos hoy de qué modo de vida tener, qué modo de vida no tener, con qué amigues, con qué no amigues, qué situaciones generamos y demás. Nada, como esto, como con qué hacemos comunidad, como con qué hacemos compost. Que ahí ella usaba la figura de los juegos de cuerdas, el cat's cradle, ¿no? O sea, con qué nos cruzamos y cómo nos vamos entretejiendo y cómo tomamos esa respuesta, o sea, cómo respondemos a esa mano tendida, ¿no? Esta cuestión de pensar debemos. La renuncia a pensar es la banalidad del mal. Auschwitz, básicamente, ¿no? Este mundo se va al carajo más por negligencia que por maldad. Y bueno, esta cuestión de ya cómo hacer ciertas composiciones, la noción de holobionte, de simbionte, que es como, bueno, somos comunidades de seres vivos, y ahí metimos a la Silvia Rivera Cusicanqui con la noción de lo chigio, lo cheje, ¿no? O sea, cómo la situación de colapso nos implica una reconfiguración de nuestra percepción, un pensar de otra manera, pensar con otras herramientas, pensar con otras ideas y empezar ahí a producir otros modos de vida que en un punto tienen que ver con la creatividad y con lo ficcional. O sea, tenemos que ser muy creativos para no hundirnos en la mierda del colapso, básicamente, digamos. O sea, va a suceder. ¿De qué manera podemos tener una existencia que articule lo ético, pero que esa ética no sea sacrificial cristiana, sino que incluya la posibilidad de la felicidad, aún en estas condiciones? Y acá hacemos el salto al eje que viene. Porque para estoicos, cínicos y epicúreos, la felicidad es una cuestión política. No es una cuestión individual. Y acá hay como un cruce. Hago una mini introducción. A ver, estoicos, cínicos y epicúreos son tres escuelas filosóficas de la antigua Grecia que después, bueno, se van a trasladar a Roma. Muchas vienen de los discípulos de Sócrates, algunas tienen referentes anteriores, Antístenes, Zenón, Epicuro, y se van a tener su florecimiento en un momento muy particular, que es cuando Grecia está primero bajo el imperio de Alejandro Magno y después bajo el imperio romano. Entonces, la polis ya no es el eje articulador de la vida, la polis como esa ciudad griega, sino que hay una cuestión, si se quiere, más cosmopolita, ¿no? Como una cuestión más amplia. Y eso va a tener como ciertas consecuencias. En estas escuelas es muy interesante porque empiezan a desandar una distinción muy clara que había entre el mundo griego y los bárbaros. O sea, o eras griego o no eras griego, y eso marcaba una diferencia radical. Estas escuelas lo empiezan a desdibujar. Son escuelas que, poco y mal, pero empiezan a incorporar mujeres, cosa que era impensable para las escuelas filosóficas hegemónicas como la platónica, la aristotélica, era impensable. Estoicos, cínicos y epicúreos sí incorporan mujeres.
particularmente los cínicos, hay dos referentes que son Crates e Hiparquia. Hiparquia es una mujer que de bien es filósofa, bueno, su hermano también. Y también desdibujan otra distinción griega muy fuerte, que es la de persona libre y persona esclava. Eso va a ser como más fuerte en el estoicismo, que tiene como referentes a Epicteto, que es un esclavo liberto, y a Marco Aurelio, que era senador, creo. Entonces, empieza a ver como una cuestión que me parece reinteresante en esto de cómo hacemos comunidad, que es que a priori nadie está excluido. O sea, no estás excluido ni por ser mujer, ni por ser extranjera, ni por ser esclave, o sea, no hay como esa exclusión a priori, pero sí son escuelas que plantean un modo de vida y una práctica muy específica que sí implican una exclusión, pero como que pasa por otro lado. O sea, no todos son capaces de llevar ese modo de vida. ¿No? Como que... Y acá articula algo que me parece muy bonito. Bueno, yo les comento, lo trabajé desde un montón de lugares, como un par de manuales de filosofía antigua, y lo articulé un poco con la hermenéutica del sujeto de Foucault. Los manuales de filosofía antigua tienen fragmentos, unas posiciones a veces muy rancias, ¿no? Es como que... Pero a veces los que tienen posiciones más rancias son los más especialistas en antigüedad, entonces tienen como mejores datos. Bueno, hay unas mezclas lindas. Un poco lo que hay es una relación con la filosofía que es un poco opuesta a lo que venía siendo la filosofía hegemónica. Ya no es el saber por el saber, ya no es una tendencia natural al saber y a la filosofía, como había dicho Aristóteles, o como decía Platón, sino que es una concepción de la filosofía como algo eminentemente práctico. La filosofía es una terapéutica. La filosofía tiene que servir para aliviar los dolores del alma y para mejorar mis condiciones de vida. Si no, no sirve. Si no, no tiene sentido. Voy a buscar, si la encuentro rápido, una cita muy bonita. Sí. Así como la medicina no beneficia en nada si no libera de los males del cuerpo, así tampoco la filosofía si no libera de las pasiones o los padecimientos del alma. ¿No? A ver, es una línea de la filosofía completamente alejada del saber por el saber mismo, que insisto mucho en esta diferencia porque es una cuestión que ha sido muy hegemónica en la filosofía. ¿No? Es una cuestión como que el saber por el saber ya es un bien en sí mismo. Y no, el saber por el saber no es un bien en sí mismo. El saber es un saber que tiene que ser emancipatorio, liberador. Si no, no sirve. Si no, no está funcionando. En términos políticamente incorrectos, si no, es paja mental. ¿No? O sea, si no me permite operar algo en el orden de mi cotidianeidad, es pura paja. Y esto está muy ligado a otra cuestión que tienen estas filosofías, que es que son todas materialistas. Y acá retomamos algo de lo que habíamos hablado hace un rato, que es estas dos líneas, digamos, que hay en la filosofía, que es que una es idealista, o más metafísica, que plantea un dualismo entre el ser en sí, la esencia, etcétera, las ideas, que es obviamente superior, y por otra parte, lo terreno real corporal, que es lo inferior, pero por otra parte hay otra línea que tuvo menos repercusión, que tuvo menos prensa, que fue menos canónica, que es la filosofía materialista. Materialista tiene como muchos sentidos, puede ser en tanto... A ver, ¿cómo yo entiendo el materialismo? Lo real, después veremos qué es lo real, no es lo real lacaniano, pero, o sí, no sé. Pero digo, lo real no está más allá, está más acá. Y en ese sentido, lo que importa es lo que está acá.
ahí sí la experiencia. O sea, la verdad procede de lo que yo puedo percibir con los sentidos, no de lo que puedo pensar. Para el idealismo es superior la verdad matemática, por ejemplo, que son entes ideales perfectos. Para el materialismo, lo real tiene que ver con la experiencia. Eso es lo superior, lo que podemos percibir a través de los sentidos. No es que nieguen la matemática tampoco. Bueno, creo que no sé si los epicúreos, los cínicos seguramente que sí, negaban como todo eso. Pero bueno, y esta filosofía materialista está mucho más ligada a la idea de devenir. Por eso decía más temprano que tiene un cierto sentido que estos filósofos, filósofas que leemos ahora, como que tienen ahí una línea que podemos identificar entre epicúreos, un poco cínicos, un salto gigante en el medioevo, y no sé, después, qué sé yo, Nietzsche, Spinoza, Marx, Deleuze, Guattari, Foucault, etcétera, ¿no? Como que hay ahí un recorrido, unas preocupaciones comunes porque hay una mirada ontológica que es común, que tiene que ver con lo material. En otro sentido, tiene que ver con el cuerpo. Hay como unas líneas de la filosofía que se encargaron de negar el cuerpo. De negar lo que sentimos con el cuerpo o de poner lo corporal como lo inferior. Como lo que no aporta ningún saber, como lo que no importa porque lo que importa son las ideas que pensamos. ¿No? Versus esta otra línea que es, no, bueno, el cuerpo piensa. Somos este cuerpo. Entonces, en ese sentido, es lo que les decía, la filosofía no es el saber por el saber, sino es esa relación entre la filosofía y mi cuerpo, porque en el fondo es mi cuerpo el que sostiene la cotidianeidad. En ese sentido, y esto lo trabaja Foucault de una manera muy bonita, el acceso a la verdad no es el acceso a algo ajeno, sino que el acceso a la verdad implica un trabajo. Porque yo no soy una idea que se vincula con otra idea, sino que el acceso a la verdad es mi verdad. Pero para acceder a esa verdad, yo tengo que operar una serie de transformaciones. Transformaciones que tienen que ver con prácticas. Iba a decir algo y se me fue. Algo en relación a la verdad. Esto, por eso estas escuelas eran, a ver, a priori no excluían a nadie, pero no todo el mundo podía ser parte, porque no todo el mundo estaba dispuesto a hacer ese trabajo que implicaba el vincularse con la verdad. Podríamos decirlo en términos, no sé, recontemporáneos, no todo el mundo está dispuesto a mirarse al espejo, porque, a ver, eran prácticas de sí. Foucault lo trabaja con la noción de epimeleia geautú, que es inquietud de sí o preocupación por sí, que tiene que ver esto con poner al yo como objeto principal de mis preocupaciones. Y que a lo que más le dedico el tiempo es a la construcción de mi yo. Y esa construcción implica determinadas prácticas. El encuentro que viene veremos algunas, pero no sé, desde la meditación de la muerte hasta hacer ciertos ejercicios corporales, hasta determinada dieta concreta, o sea, eran prácticas muy concretas. En los cínicos va a ser brutal porque es el abandono de todos los bienes materiales, el abandono de todos los privilegios. Te van a gustar los cínicos, Caro, porque justamente plantean esta simplificación de la vida. O sea, de Diógenes hay muchas anécdotas. Diógenes es el referente de los cínicos. Y una es que el chabón andaba tipo mochilero, ¿no? O sea, con sus cositas, lo más básico que él necesitaba para existir. Y tenía un jarrito para tomar agua. Y en un momento vio un pibe tomar agua con las manos y dijo, ¿para qué necesito el jarro? Tomo agua con la mano. ¿No? Como ese era el nivel
hay toda una serie de estudios complejos, como de que los cínicos igual eran aceptados en la sociedad y eran como esa voz disidente necesaria en todo sistema, pero encarnar esos cuerpos cínicos implicaba este acceso a la verdad que venía después de todas estas prácticas, que no era que entiendo lo que decís y ya está, ya lo incorporé. Lo podemos pensar hoy asociado a todo lo que implica la deconstrucción. A mí me parece muy asociado al feminismo. Bueno, justo hoy, 25 de noviembre. Todo lo que el feminismo implica, implicó e implica y va a seguir implicando en nuestra existencia cotidiana. O sea, porque me parece que digo, como una parte muy importante de tirar el patriarcado, o como sea que lo queramos llamar, implica desandarlo, desarmarlo en nuestra propia subjetividad. La máquina no está afuera, la máquina está adentro. Pablo. Sí, en relación a esto de las prácticas decía Foucault, algo que estaría bueno como aclarar me parece que se suele o se puede interpretar que la idea de práctica de sí es una práctica como egoísta o individualista y nada más alejado de lo que trabaja Foucault en ese libro, bueno, un libro que es la transcripción de un curso, donde las prácticas de sí, algo fundamental en en las prácticas de sí, es reflexionar sobre el rol en la comunidad. Entonces, alguien que ha sido egoísta no es que está teniendo más prácticas de sí, es que al contrario, no ha reflexionado sobre su rol en la comunidad. Entonces, ahí esa es una, me parece, aclaración interesante para no creer que una práctica de sí es ombliguismo, digamos. Sí, tal cual. O sea, no es seguir fomentando el individualismo reinante, pero sí tener otra relación consigo misma. O sea, a mí eso sí me parece interesante, como que en esto que hablábamos de la estandarización y de la homogeneización, está estandarizada la relación con el sí mismo también. Digo, como algo que es súper singular e íntimo, termina siendo igual al resto, homogéneo, porque no hay nada más público y político que el inconsciente. O sea, el inconsciente siempre es colectivo, el inconsciente siempre es lo que mi entorno, mi comunidad ha ido como, ay Pablo, ayúdame con la palabra, no sé, incorporando, construyendo. Entonces, es como volver a singularizar eso, sí, claro. No, me parece incorporando, de metérselo en el cuerpo y habitarlo y actuar desde ahí. Y la práctica de sí jamás no me resulta para nada un hacer egoísta, un hacer de un individuo, sino una construcción de la sujeta que soy en relación a todo lo que vivo. Entonces ahí se puede construir otra humanidad, sería hermoso. Sería muy hermoso. Pero bueno, volviendo un poco a lo que hablábamos antes, ¿a qué a qué le dedicamos tiempo? ¿A cuánto tiempo tenemos para construirnos? No Claro, como, para pensarnos cuánto tiempo, si se ha colapsado esa biomáquina que está llena de trabajo y de demandas y de necesidades que no tiene. Sí, es un sistema súper perverso que sabe y se sabe. ¿sí? Tal cual. Digo, tres cositas más que las vamos a retomar el encuentro que viene y cerramos. Pero tienen como tres principios en general, más o menos como lo que fui, a ver, vamos a singularizar después las escuelas, pero me parecen geniales. Uno es la ataraxia, que es la imperturbabilidad, y ahí es como lo más difícil, que es cómo lograr que nos afecten lo menos posible lo externo. Ahí podemos pensar cómo hacer de esa máquina, cómo esa máquina bioinformática nos domina menos, nos afecta menos. Eso lleva directamente a una autonomía, o sea, el desarrollo real de la autonomía, es decir, no depender tanto como una repregunta, porque ellos tenían respuesta para su tiempo y su modo de vida, vamos a tener que construirla nosotros, o al menos tendencias, así como algunas imaginaciones.
Y otro que me parece clave, que es el vivir oculto. El abandonar las que son las pretensiones del ego, ¿no? Como en los griegos era la fama. La fama es algo que aparece en todos los textos griegos, digo, como no hemos inventado nada. En nuestra versión contemporánea son los likes de Instagram. Pero bueno, como bancarse el no ser reconocido por la propia comunidad, sin dejar de vivir en comunidad, sin dejar de aportarle, pero cómo bancarse no ser reconocido. Dejo la pregunta aquí para que pensemos este devenir anónime y nos encontramos el jueves que viene con estoicos, cínicos y epicúreos.